De nuevo, buenos días y damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra, su palabra, y también el tiempo de comunión, y por eso permítame también darle las gracias a los hermanos que se han esforzado, que se están esforzando, para que hoy podamos también el resto disfrutar de este tiempo de comunión. A ellos también les damos las gracias por el esfuerzo, por la entrega al Señor, primeramente por amor a Él y también a nosotros. Y como decía nuestro hermano Javier, después, pues, cuando participemos en el tiempo de comunión, pues que todo sea para exaltar a Cristo, que le alabemos, así que hagamos todo, como dice la palabra, decentemente y con orden delante de Él, y que recuerden también que también ayudemos los unos a los otros. No esperemos que nos vengan a servir como si fuéramos aquí señoritos, que no lo somos. Vale, así que ayudémonos también los unos a los otros. Como decía Javi, hoy celebramos el Día de la Biblia. ¿Y por qué celebramos el Día de la Biblia? ¿Por qué celebramos el Día de la Biblia? Nuestro hermano Roberto antes, en su oración, recordaba que nosotros los cristianos nos reunimos los domingos, también recordando que nuestro Señor Jesucristo resucitó tal día como hoy, primer día de la semana para los judíos. Pero permítanos que hoy también recordemos la palabra del Señor en gratitud precisamente al Señor, en gratitud al Señor. Porque el Señor en su infinita misericordia, en su infinita compasión, ha querido dejarnos su palabra revelada. Una palabra que, por cierto, es la más atacada de toda la historia. Nadie pone en duda el Corán, nadie pone en duda cualquier otra filosofía, pero basta que tú le nombres la Biblia para que ya todos sean respuestas en contra o afirmaciones en contra de la palabra de Dios. Y si ya nombras a Jesucristo, pues ya ni te digo. Mejor que te vayas por otro sitio. Lo cual evidencia, tristemente, de que la palabra de Dios, de que Cristo es la verdad. Porque el mundo no quiere escuchar la verdad. Pero si hoy estás aquí es para que puedas escuchar la verdad que está recogida en la palabra a través precisamente de recordar lo que el Señor ha hecho a través de ella. ¿Y qué es la Biblia sino la palabra de Dios? ¿Y qué contiene la Biblia? La manifestación de Cristo Jesús, el Mesías de Dios, a este mundo para traernos salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos que Cristo Jesús. Y el Padre ha querido revelarse de esa manera a través de la palabra de Dios. Él se ha revelado para apuntarnos a Cristo, para que entendamos que Cristo es aquel que nos puede librar de la ira venidera. Y dirás tú, ¿qué ira venidera? Si me permites un momento y tienes tu Biblia a mano, te invito a que abras un segundito el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente. Porque he aquí, esa frase he aquí que se repite varias veces en este libro de Malaquías, es una afirmación de que tan seguro que me estás leyendo, esto va a suceder. Pero he aquí, estate por seguro, que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá que los abrazará a todos, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para toda Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aunque esta palabra va dirigida exclusivamente al pueblo de Israel, la aplicación es clara también para nosotros. Viene un día. Y en ese día, dice la palabra, será un día ardiente como un horno, donde todos los soberbios, todos los que hacen maldad, van a arder como estopa.
¿Cómo escaparemos de ese día terrible? Cristo. Solamente por Cristo. Porque Él vino a morir en una cruz para que todo aquel que crea en Él y se arrepienta sea salvo del día de la ira venidera de Dios. Así que si estás hoy aquí, lo que vas a escuchar acerca de la Biblia no es una exaltación a un libro, es la exaltación a Dios, la exaltación a Cristo por habernos dejado revelado en su palabra la realidad de que necesitamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y que Él ofrece gratuitamente esa salvación si crees en Él y te arrepientes de tus pecados. Eso es lo que hacemos en el día de hoy. Porque esta iglesia, si tú vienes hoy y no nos conoces, somos una iglesia bíblica y por eso debemos dar gracias a Dios por esa razón. Somos una iglesia bíblica. Mira, cuando mis padres empezaron a venir a la iglesia, Luis y yo teníamos entre 9 o 10 años. Mi madre sabrá mejor que yo, salvo que ya la edad te hay que olvidar. Pero más o menos tendríamos esa edad. Daniel ni Jonathan aún habían nacido, por eso se llaman Daniel y Jonathan, porque la costumbre era poner nombres de personajes bíblicos a los hijos. Y dos cosas me llamaron la atención de aquel tiempo, de este sitio y de la gente que aquí se reunía. Una de esas cosas fue el velo que usaban algunas hermanas. Es verdad que en aquellos tiempos el ver a mujeres con pañuelos cubriendo sus cabezas no era nada inusual, sobre todo en mujeres mayores, en mujeres que eran viudas, porque era parte de su vestuario de luto. Pero aún así me llamaba la atención en este sitio porque las hermanas que lo llevaban ni parecían muy mayores ni iban de negro. Así que aquello me parecía raro ver a ciertas hermanas con el velo. Y la otra cosa que me llamó la atención fue aún más rara todavía, porque claro, nunca lo había visto. Y fue ver a la mayoría de las personas en esta iglesia con un libro bajo el brazo. Ya, como se imaginarán, aquel libro era la Biblia. Pero claro, yo en aquel momento ni tan siquiera sabía que existía algo llamado Biblia. Lo que sí sabía es que aquello era muy raro. Y yo me preguntaba para mí, ¿dónde me están trayendo mis padres? ¿Y esto qué es? Y ya no te digo el nivel de extrañeza y a veces hasta de sopor cuando un hombre se subía aquí de arriba y abría ese libro y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y ahora yo hablo mucho más que ellos. En esta iglesia la Biblia se leía y se estudiaba todos los domingos, por las mañanas y por las tardes. También se leía y se estudiaba los martes de oración o los jueves de estudios bíblicos. Se leía y se estudiaba en reuniones familiares. La leían las hermanas o los hermanos cuando te enseñaban en la escuela dominical. Se leía incluso cuando hacíamos alguna excursión. Recordaba cuando estaba haciendo la predicación que aquellas excursiones, cuando la iglesia las planificaba, no sabías a dónde iba a ir, eso se encargaba a los mayores. Sabías que ibas a ir a un campo, sabías que ibas a jugar, no sabías nada, no sabías qué campo, no sabías qué juegos. Lo que sí sabías con seguridad es que a las 6 de la tarde te llamaban porque todos juntos nos reuníamos para alabar al Señor y para estudiar la Biblia. Cuando te metías en problemas como niño, algún hermano o hermana con amor te corregía y lo hacía diciéndote lo que decía la palabra del Señor. En definitiva, la palabra de Dios, su predicación, ha sido la tónica de esta iglesia en toda su historia. Hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios, como Lalita, aquí presente, o los que ya están con el Señor, Paco Luis, Manolito, Momita, Paco José y otros. Hermanos que con las herramientas que tenían en sus momentos, intentaban enseñar todo el consejo de Dios, exaltaban a Cristo enseñando la palabra. Hermanos que cuando fundaron esta iglesia le pusieron el nombre de Iglesia Cristiana Evangélica, un nombre que era para identificar a esta iglesia como iglesia de Cristo, una iglesia bíblica. Y ahora con la perspectiva que da el tiempo, quizás también la edad, quizás también el ministerio, quizás también la instrucción que hemos recibido, podemos afirmar que si por algo se ha identificado esta iglesia, si por algo se ha identificado a aquellos hermanos que la fundaron, fue el amor a Cristo y el amor a su palabra.
Y es solo por esa fidelidad a la palabra de Dios que Cristo está edificando su iglesia aquí en Ciudad Alta. Porque si por algo se debe identificar a una iglesia, ¿sabes por qué es? Por exaltar a Cristo. ¿Y cómo exaltamos a Cristo? Siendo columna y baluarte de la verdad. Pablo dice en 1 Timoteo 3:15, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debes conducirte uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Porque si por algo se debe identificar a todo hombre de Dios es por pelear la buena batalla predicando la palabra y guardando la fe. Otra vez Pablo a Timoteo le dice en 2 Timoteo 4, del 1 al 8, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si por algo se debe identificar un hombre de Dios, un cristiano, una mujer de Dios, es por haber peleado la buena batalla, habiendo acabado la carrera que Dios le ha encomendado. ¿Cómo? Predicando la palabra, evangelizando, guardando la fe. Y los hombres y mujeres que nos han precedido en esta iglesia han peleado esa buena batalla porque predicaron la palabra de Dios. Y así acabaron su carrera y así guardaron la fe. Y por ellos también estamos agradecidos al Señor en este día. Pero déjame decirte que la historia de esta iglesia no es la historia de esos hombres y mujeres, ni es el resultado del trabajo de hombres ni de mujeres, sino que la historia de esta iglesia realmente es la historia del trabajo de Dios obrando a través de su palabra predicada. Como dijo Martín Lutero, yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Y es que Dios siempre obra en medio de aquellos que exaltan su palabra. David en el Salmo 138, versículos 1 y 2, escribe, te daré gracias con todo mi corazón, cantaré alabanzas a ti, me postraré hacia tu santo templo y te daré gracias por tu misericordia y tu verdad, porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha exaltado su palabra al mismo nivel que su nombre. Así que cuando en una iglesia se exalta la palabra de Dios, se está exaltando a Dios. Y entonces, y solamente entonces, es cuando Dios obrará por su misericordia a través de esa palabra predicada. ¿Y dónde va a obrar? En los corazones de los que oyen. Porque Dios siempre obra cuando hay una verdadera adoración a Él. Siempre. Y esa adoración es proclamando fielmente su palabra. Por eso la historia de esta iglesia es la historia de la fidelidad de Dios. Y Dios actuó fielmente a través de hombres que predicaron fielmente la palabra de Dios durante más de 50 años. Y aunque ciertamente en momentos puntuales hemos experimentado cierta sequía espiritual, cuando nos hemos vuelto a centrar en la palabra de Dios, la realidad de la palabra de Isaías 55 se hace realidad. ¿Qué palabras? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada para aquello, para que lo la envíe. Qué maravilloso es eso, que cuando se proclama la palabra de Dios, como si saliera de la boca de Dios, con fidelidad, Dios va a hacer con ella lo que tiene predeterminado. ¿Y qué tiene predeterminado Dios con su palabra? Atraernos hacia Él, salvarnos, santificarnos,
hacernos crecer espiritualmente, llenándonos el corazón de esperanza, llenándonos nuestra mente de verdad, teniendo la mente de Cristo, capacitándonos para vivir esta vida en esa verdad. Eso es lo que el Señor, por su fidelidad, ha hecho y está haciendo entre nosotros. Exponer la palabra de Dios. Realmente exalta a Dios, porque Dios actúa con poder salvando. Déjame exponerte brevemente en este día de la Biblia esta verdad sobre cómo Dios obra con su palabra y cómo Dios obra cuando su palabra se predica con fidelidad. Y vayamos de nuevo al texto que tuvimos antes, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 2 al 10. La obra de la gracia de Dios por medio de su palabra. La obra de la gracia de Dios por medio de su palabra. Dios siempre actúa cuando su palabra es predicada fielmente. Dice de nuevo, lo vamos a leer, ese texto de Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros, por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjate cómo Pablo, después de saludar a la iglesia de Tesalónica en el versículo 1, les dice a los hermanos de esa iglesia que daba las gracias a Dios por la vida de ellos y que se acordaba de ellos en sus oraciones. Versículo 2, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Este saludo transmite el profundo gozo de Pablo por la vida de aquellos hermanos y la gratitud que Dios tenía por ellos. Seguro que también fue de mucho aliento escuchar a estos hermanos esta carta. Ese profundo gozo, esa profunda gratitud de Pablo por los tesalonicenses se debía a un motivo, a cómo Dios les había salvado cuando ellos escucharon y creyeron el Evangelio de Cristo. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. A pesar de la persecución, a pesar de la tribulación, ellos recibieron la palabra de Dios. Ellos fueron salvados y eso traía muchísimo gozo a Pablo. Y por esa razón Pablo oraba también a Dios. Pablo había llegado, o habría llegado, como dicen algunos estudiosos, a esa ciudad de Tesalónica alrededor del año 50 después de Cristo, durante su segundo viaje misionero. En Hechos, capítulo 17, versículos del 1 al 3, leemos lo siguiente. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, por 21 días, y explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. ¿Cómo discutió Pablo? ¿Qué les habló? Basándose en las Escrituras. Y conforme a las Escrituras les explicó y les presentó la evidencia de que era necesario que Cristo, el Hijo de Dios, padeciera y resucitara. A ese Jesús era el que Pablo estaba evangelizando, de quien Pablo estaba evangelizando. Aquellas predicaciones, dice el versículo 4, hizo que algunos de ellos creyeran
y se unieran a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y de muchas mujeres principales. Mucha gente fue salvada a través de esos 21 días en los que Pablo en la sinagoga, exponiendo las Escrituras, predicó de Cristo. Y esa salvación traía gozo a Pablo. Y se manifestaba en la vida de aquellos hermanos de una manera muy especial. Fíjate cómo Pablo sigue diciendo que esa salvación que traía ese gozo a Pablo se manifestaba en aquellos hermanos por medio de la fe, por medio del amor y por medio de la esperanza en el Señor Jesucristo, versículo 3 de nuestro texto, de Primera de Tesalonicenses. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tal fue el cambio de aquella gente, que fue un cambio de 180 grados, radical. Fíjate la obra de la palabra de Dios entre aquellos tesalonicenses. Por un lado, cambió sus vidas de tal manera que produjo en ellos una obra de fe. Es decir, por fe en el Evangelio que se les predicó, ellos se arrepintieron dejando sus vidas en el pecado y se volvieron a Cristo. ¿Cómo sabemos que eso fue así? Versículo 9. Porque os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En otras palabras, la proclamación de las Escrituras y la obra del Espíritu Santo hizo que ellos dejaran arrepentidos y para siempre sus pecados de una vida de idolatría, de adoración al mundo, y se marcharon en dirección opuesta. Eso es arrepentimiento, para servir a Cristo, al único Dios vivo y verdadero. Por otro lado, la proclamación de la palabra de Dios por parte de Pablo en ellos cambió sus vidas de tal manera que estuvieron dispuestos a servir por amor a Cristo, costase lo que les costase. Vuestro trabajo de amor, aunque les costase sus propias vidas. La palabra griega traducida como trabajo implica un trabajo duro, difícil, agotador, peligroso. Ellos sirvieron al único Dios vivo y verdadero con amor, aunque sufrieron debido a la mucha persecución por causa del Señor. Versículo 6. Recibieron la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Y fíjate de nuevo, otra vez, ¿quiénes fueron los que creyeron? Judíos, multitud de griegos y mujeres principales, es decir, gente de alcurnia. Ellos prefirieron dejar toda aquella vida cuando escucharon el Evangelio de Cristo. Rechazaron todo lo que el mundo les ofrecía: dinero, posesiones, estatus, una unidad familiar, porque hay que entender que para el pueblo judío, el ser judío es mucho más que una religión, eres parte de una familia. Todo eso lo desecharon por seguir a Cristo, a través de la exposición de la palabra fiel por parte de Pablo. Ese fue el trabajo de amor que la palabra hizo en ellos. Costase lo que costase, aunque les costase la vida, dejaron todo por amor al Señor. Y además la proclamación de la palabra de Dios produjo en ellos una esperanza firme. Pablo también les recordaba por esa firmeza, en otras versiones dice constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos no querían tener otra esperanza en esta vida que no fuera la de que el Señor viniera por ellos. Y dice, y de manera constante esperaban, versículo 10, esperaban en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Como dice el autor, si algo se ha perdido en la iglesia actual es precisamente esa expectativa de que Cristo viene a por nosotros. Y esa es nuestra mayor esperanza, hermanos. Cuando pierdes esa esperanza o cuando te olvidas de esta esperanza, el mundo se te va a hacer muy cuesta arriba. Pero la gran esperanza que nos ayuda a fortalecernos, a perseverar con gozo, es saber que Cristo viene a por nosotros. Y eso es algo que debemos recordar cada día de nuestra vida. Él viene y viene a librarnos de la ira venidera, como leíamos antes en Malaquías. En otras palabras, la predicación fiel de las Escrituras por parte de Pablo fue usada por el Espíritu Santo con poder para crear allí una iglesia.
salvando y cambiando la vida de aquellos hermanos radicalmente. Les llenó de fe, les llenó de amor, les llenó de esperanza en Cristo. Y Pablo estaba profundamente agradecido a Dios por ello. ¿Acaso hubo en ellos algo especial para que Dios les salvase? ¿Qué hubo en ellos para que Dios les mirara, para que tuviera misericordia de ellos, para que les hiciera llegar ese evangelio a través de Pablo, para concederles fe, amor, esperanza en Cristo? Nada. En ellos, por ellos mismos, no hubo nada. No hubo nada en ellos que moviera a Dios para salvarles. Fueron salvos por la gracia de Dios, porque fueron elegidos para la salvación y estaban destinados a que esa predicación fiel del Evangelio cambiara sus vidas. Mira el versículo 4 y 5. Sabiendo, hermanos, amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Todos aquellos a los cuales Dios ha elegido, desde antes de la fundación del mundo, el día determinado que tengan para escuchar el Evangelio, no solamente van a escuchar el Evangelio, sino que también el Espíritu Santo obrará con poder en ellos, trayéndoles plena convicción de fe. Dios les había elegido para salvarles y por causa de esa elección, Dios obró de manera sobrenatural mediante el poder del Espíritu Santo, a través de la predicación fiel por parte de un pequeño hombre llamado Pablo, para que ellos fueran salvos. Y esto, hermanos, nos debe llenar de esperanza. Nos debe llenar de esperanza, por un lado, porque sabemos que Dios siempre obra y que ninguna de sus ovejas se va a perder. A veces pensamos, Dios mío, ven ya. Y como leemos en Pedro, a veces pensamos que Dios está tardándose en venir como pensaban en aquella época. Hoy día muchos piensan que Dios está tardando en venir. No, no está tardando. Es que está salvando a todos aquellos que eligió desde antes de la fundación del mundo. Y que son de todas las épocas. Y cuando el último de esos elegidos sea salvo, entonces Él vendrá. Y eso debe llenarnos de esperanza, pero también debe llenarnos de convicción. Convicción de saber de que tenemos que seguir persistiendo en predicar solo la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Una iglesia no está para entretener. Una iglesia no te hace venir aquí para que ahora subas arriba a comer. Está para predicar el Evangelio. Está para que sepas realmente de que eres pecador y que solo Cristo te puede salvar. Y confiamos en que si hoy estás aquí, no es casualidad, no es porque viniste con tu madre o con tu padre o con tu hijo o con tu hija o con tu esposa o con tu esposo. Estás aquí porque Dios ha querido que hoy escuches su Evangelio. Y oramos que sea para salvación. Que sea para salvación. Dios siempre obra eficazmente cuando se predica fielmente, como pasó entre aquellos tesalonicenses. Hermanos, no desfallezcamos. Tengamos esperanza en seguir persistiendo, digan lo que nos digan en la predicación de la palabra de Dios. Dios nunca va a fallar si su palabra es predicada fielmente. Nunca volverá a Él vacía. Nunca va a perder a ninguno de sus hijos. Cuando Pablo predicó allí, yo mientras hacía el estudio decía, Pablo no era divino. Pablo llegó a Tesalónica y predicó, como hacía, dice, por costumbre, en la sinagoga durante 3 días de reposo. Él no tenía ni idea de si siquiera iba a haber salvados allí, pero su costumbre era ir y predicar en las sinagogas. Pero fue y lo hizo. Y salvó a multitud, dice Hechos. Eso alegraba profundamente a Pablo. Señor, tú obras. Tú tienes mucho pueblo que salvar. Cuando Pablo vio cómo aquel mensaje obró en la mente y en el corazón de aquellas personas, cambiando radicalmente sus vidas, Pablo estaba profundamente agradecido a Dios.
Esa es la obra de la palabra de Dios cuando se predica fielmente. Esa palabra predicada fielmente salva y santifica de tal manera que produce en el creyente deseos, nuevos anhelos. ¿Qué deseos? ¿Qué anhelos? Ser más como Cristo. Esta es otra de las cosas que se nos hemos olvidado como iglesia. Nos hemos olvidado de que Cristo viene y nos hemos olvidado de que hemos sido salvados para ser como el Señor. Para ser como Cristo. Aquella obra divina de Dios entre aquellos tesalonicenses fue que ellos se apartaron de una vida pecaminosa para llegar a ser imitadores, primero de unos hombres, dice Pablo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, pero más aún, imitadores del Señor. Llegaron a ser imitadores del Señor, a pesar de la persecución, a pesar de haber dejado toda su vida de esplendor, aquellas mujeres con grandes lujos, ellos con gozo, habiendo recibido la palabra, se volvieron en imitadores del Señor. Esa es la obra de la palabra cuando la palabra de Dios es predicada. No estamos aquí una vez más para entretenerte. Si no eres creyente, para que Dios te salve. Y si lo eres, para que te santifiques. Para que la palabra de Dios te haga imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Esa misma secuencia que vemos en estos hermanos también debe de aplicarse a nuestras vidas. La evidencia de la obra eficaz de la palabra de Dios debe ser evidente primeramente para ti. ¿Esperas a Cristo? ¿Imitas a Cristo? Esa es la obra eficaz de la palabra de Dios. ¿Vives en fe? ¿Vives en amor? ¿Vives con esperanza imitando a Cristo? ¿Imitando a aquellos que nos han precedido en el tiempo, que también vivieron imitando al Señor? ¿Vives esperanzado en la vuelta de Cristo o vives con la cabeza envuelta en estas cosas de este mundo? El cambio climático, la guerra nuclear. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En quién esperas? ¿Esperas a Cristo? ¿Estás dispuesto a dar, cueste lo que cueste, por llevar esa palabra fiel? Aquellos hermanos tesalonicenses llegaron a ser ejemplo del poder de la palabra de Dios a muchísima gente. Es impactante. Versículos 7 y 8. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes. No dice para otros inconversos, sino para todos los creyentes. Creyentes en Macedonia y en Acaya. ¿Por qué? Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado. Si por algo tenemos que ser identificados, si por algo tenemos que ser ejemplos, porque la palabra de Dios resuena en esta iglesia. Que resuene la palabra de Dios. No solo en Macedonia y Acaya, sigue diciendo el apóstol Pablo, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos fueron de testimonio de la obra de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios se predica fielmente. Ese poder es transformador, cambia a las personas, cambia todos sus afectos, sus sentimientos, abandonan sus deseos por este mundo, aunque continuamos en el mundo. Ponemos nuestra vista en las cosas celestiales, en Cristo. Él es nuestro anhelo, esperamos en Él, es nuestro primer amor. Perseveramos depositando toda nuestra fe, toda nuestra confianza en quién es el Señor Jesucristo, aunque tengamos que estar en medio de tribulaciones. Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por amor al Señor, porque sabemos que el Señor no se ha olvidado de nosotros. Esa es la obra de Dios cuando su palabra se predica fielmente, hermanos. No tenemos que inventar nada. No tenemos que estar aquí ahora urdiendo un plan para cómo atraer a la gente. No. Simplemente sigue predicando la palabra de Dios. Vive esa palabra. Que seas conocido como aquellos tesalonicenses entre tu entorno, entre tu barrio, entre tus compañeros de trabajo, por ser un hombre, una mujer de la palabra de Dios. Que guardes esa fe,
que perseveres hasta el fin. Cuando una iglesia es expuesta a la palabra de Dios, cuando es expuesta a su autoridad, se cumple lo que le dijo Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:32. Y ahora os encomiendo a Dios, a la palabra de Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Cuando se predica la palabra de Dios, Cristo edifica su iglesia. Y Cristo, por su gracia, nos da una herencia con todos los santos de todas las épocas. ¿No es maravilloso, hermanos, cómo obra la palabra de Dios? ¿No es maravilloso, hermanos, cómo la palabra de Dios ha obrado en nuestra iglesia? Por eso celebramos el Día de la Biblia, por gratitud al Señor, por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo, por habernos permitido escuchar el Evangelio, por haber podido llegar aquí y decir, Señor, gracias, porque no merezco tu salvación, pero me has querido salvar para tu gloria. Por eso no puede haber mayor gozo en una iglesia que cuando la palabra de Dios se recibe como lo que realmente es la palabra de Dios. A veces hablamos en el Consejo de Ancianos que el mayor de los problemas que solemos tener es que la gente pueda querer escuchar a ciertos hombres. No vengas por eso. Ven a escuchar la palabra de Dios. Porque lo que realmente transforma es la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13. Constantemente le agradecemos a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, la cual oísteis de mí, la recibisteis no como la palabra de los hombres, sino por lo que realmente es la palabra de Dios. Cuando realmente entendemos que es la palabra de Dios, sigue diciendo el apóstol Pablo, esa palabra actúa en vosotros los que creéis. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, es tan viva, tan eficaz, que va a traspasar hasta lo más profundo de tu corazón. Va a discernir lo que realmente hay en ellos. Pero no te asustes. Si crees en Cristo, eso es para salvación. Por eso no puede haber mayor descanso en el devenir de una iglesia que cuando se ha creído que la palabra de Dios es su revelación divina. Que toda ella es inspirada por Dios y por tanto es perfecta, no contiene error. Y por esa razón, cuando nos fiamos de la palabra de Dios, te estás fiando de Dios mismo. A veces andamos en esta vida, perdone la expresión, como pollo sin cabeza. No sabes cómo vivir tu fe en Cristo. Fíjate de la palabra de Dios. Guía tu vida, orienta tu vida conforme a la palabra de Dios. Nunca te equivocarás. Proverbios 3, del 5 al 8 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y también la palabra de Dios es un descanso porque atendiendo a su autoridad en todos nuestros caminos, vamos a descansar, hermanos. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Traen descanso, traen aliento. Por eso cuando atendemos con fidelidad, con obediencia a la autoridad de la palabra de Dios, vamos a descansar porque nos sabremos en el camino que nos lleva a la eternidad. No por lo que nosotros estemos haciendo, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros y nosotros replicamos imitándole. Pedro dice en 2 de Pedro 1, del 3 al 4, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo hemos llegado a ese verdadero conocimiento? Por la palabra de Dios, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y es que, no cuando habla un predicador, cuando la palabra de Dios habla, Dios habla.
más nos vale atender a la palabra de Dios. Y cuando obedecemos la palabra, obedecemos a Dios. Y eso nos trae descanso, hermanos. Eso nos trae descanso. Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por eso no puede haber mayor certeza para un creyente, que también la palabra de Dios nos define como personas. En Juan 1:12 leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. La Biblia te define, si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, como un hijo de Dios. Hoy en día, donde hay tanta indefinición acerca de lo que es el ser humano, un creyente sabe: yo soy, por la gracia de mi Señor, hijo del Padre, hijo de Dios. ¿Cómo hemos llegado a ser hijos de Dios? Por medio de la proclamación de la palabra. Hemos creído en el nombre de Cristo. Pero no solamente somos hijos de Dios, sino que vivamos lo que vivamos, como aquellos tesalonicenses, aunque sea en medio de mucha tribulación, la palabra también nos define como hijos de Dios gozosos. Juan 15:11, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea completo. En otras palabras, nuestra mayor certeza como personas en esta vida es que si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, si te has arrepentido de tus pecados, eres un hijo gozoso de Dios. Vivas lo que vivas, el gozo del Señor siempre estará a tu lado. Te guiará, te sostendrá, te sustentará. Por esa razón también damos como hijos gozosos las gracias a Dios por su palabra, porque como hijos suyos también la palabra nos disciplina. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero eso tiene que traerte alegría. Lo peor que puede haber en esta vida para un creyente es que Dios te deje hacer lo que quieras. ¿Sabes por qué? Porque entonces habría que preguntarse si realmente eres un hijo de Dios. Porque si eres hijo y te desvías, Dios, porque te ama, te va a disciplinar. Y por esa razón, domingo tras domingo y tras domingo, la palabra de Dios nos convence de pecado, nos reprende, nos restaura. Porque donde hay convicción de pecado hay consuelo, y en todo esto tiene que haber gozo. Porque, Señor, soy tu hijo y tú eres mi Padre. Por eso amamos a Dios, por eso amamos su palabra, por eso su palabra es nuestro deleite. Dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El Salmo 40, versículo 8, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Por qué? Porque tu ley está escrita en mi corazón. Aunque el Señor te discipline, sabrás que es para tu bien y te vas a deleitar en hacer la voluntad del Señor. Por esas razones, cuando la palabra de Dios se predica, Dios transforma, Dios moldea nuestra vida para siempre. No es un deleite, hermanos, no es un descanso. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? ¿Qué sería de este mundo si no tuviera la oportunidad de poder conocer al único Dios vivo y verdadero? Hay en Juan 6, el Señor cuenta, Juan escribe, cuando el Señor Jesucristo, cuando anunció el Evangelio y fue tan tajante,
que muchos de sus discípulos se fueron, Jesús le preguntó a los 12, ¿acaso queréis también iros vosotros? ¿Saben lo que le dijo Pedro? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra de Dios si solamente en ella encontramos a Cristo y la vida eterna? No tendríamos a ningún lugar donde acudir. Por eso cuando ves a las personas que no tienen a Cristo, que no han recibido esa palabra, da lástima, tristeza, profunda tristeza. No tienen a dónde ir, no tienen a quién ir, aunque sabemos que su destino es el infierno. Por eso debemos de seguir predicando la palabra de Dios, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, porque no hay otro lugar, no hay otra persona en el cual podamos refugiarnos que Cristo Jesús. En la palabra hemos encontrado a Cristo, en Él tenemos palabras de vida eterna y ahora somos su pueblo, somos su iglesia redimida, porque mediante la palabra hemos pasado de muerte a vida. Ahora tenemos vida espiritual, tenemos hambre por la palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dice el salmista en el Salmo 119, más que la miel a mi boca. Solo la palabra de Dios puede alimentar tu alma, puede satisfacer tu alma. Quizás estés aquí, estés angustiado, solo Cristo puede satisfacer tu alma. Pero ¿sabes qué? Cristo no vino a satisfacer tu angustia, vino a salvarte. Pero si te conformas a Cristo, si imitas a Cristo, si creyendo en Cristo le aceptas como tu Señor y Salvador, más allá de lo que vivas, una vez más, Cristo satisfará tu alma. Su palabra te satisfará. Cuán agradecidos debemos de estar a Dios por todo lo que su palabra hace a través de nosotros. ¿Amas la palabra de Dios? ¿La amas? ¿La atesoras? Porque donde tengas tu corazón o tu tesoro, ahí tendrás tu corazón. Salmista, en el 119, se piensa que era un joven. En el versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Así es como debiéramos vivir nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Cuánto amo yo tu palabra. Cuánto, Señor. Tus palabras me son más preciadas que el oro fino y dulces, más que la miel, Salmo 19:10, y que la miel que destila del panal. Como dijo Job, he atesorado las palabras de su boca más que el alimento necesario. Debemos dar gracias a Dios por su palabra. Seamos agradecidos a Dios por su palabra. Demos gracias a Dios por Cristo que se anuncia en esta palabra. Demos gracias a Dios por su Espíritu Santo que ha iluminado nuestras mentes para poder entender y creer este Evangelio de Cristo para nuestra salvación y para vida eterna. Demos gracias a Dios porque mediante su palabra tenemos la mente de su Hijo, de nuestro amado Señor. Ahora sabemos que Él vive en nosotros y también sabemos cómo piensa nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer a Cristo? Yo había dicho que no iba a hablar sobre el tema, pero me puede. Qué tristeza ver a muchos que dicen, me gustaría ver a Cristo, y otros que afirman, he visto a Cristo. No, no. Ni sueños, ni apariciones. ¿Quieres conocer a Cristo? Aquí está Cristo. Aquí está Cristo. Todo lo que necesitas de Cristo está aquí en su palabra. No busques experiencias extrasensoriales. No busques experiencias solamente para los iluminados. No. Lee la palabra, medita la palabra, ora la palabra. Y tendrás la mente de Cristo.
Celebramos este día con gratitud a Dios porque el Señor nos ha transformado, trayéndonos de muerte a vida. Porque nos está corrigiendo día tras día para que seamos más como su Hijo Jesucristo. Celebramos este día porque tenemos esperanza de que nuestro Señor viene a por nosotros. Y confiamos de que Él va a salvar y va a seguir salvando hasta que Él venga. Por eso celebramos este día no para gloriarnos en los hombres, para gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo, en gratitud a Él por su obra. Como dijo Jeremías, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Eso es lo que queremos hacer después en la comunión, los unos con los otros. El que recordemos la palabra de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Que nuestras conversaciones, nuestras alegrías, nuestras tristezas, todo lo que podamos compartir sea recordando lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Que Él reciba toda la gloria. El salmista dice en el Salmo 34:2, mi alma se gloría en el Señor. Que nuestra alma hoy se gloríe en el Señor por la palabra que nos ha dejado. Si estás aquí celebrando este día y estás como cuando yo era un niño extrañado, ora al Señor. Ora. Pídele, como dice el salmista en el Salmo 119:18, Señor, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Porque si crees en Cristo como tu Señor y Salvador, si te arrepientes de tus pecados, esa palabra de Dios te salvará y no volverá a Él vacía. Señor y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por haber dejado este tesoro tan grande para nuestro bien, Señor. Gracias porque en ella manifiestas tu gran amor, Señor, salvando a pecadores que no lo merecemos, a través de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Donde en ella, Señor, tú te revelas como un Dios justo y santo, que no quieres la muerte del impío, pero que no tendrás por inocente al culpable. Y que hoy, Señor, has predicado tu palabra para que todos aquellos, Señor, que nos puedan visitar, puedan doblar sus rodillas ante ti y ser salvos. Y para que nosotros como iglesia sigamos perseverando en predicar la palabra y solo tu palabra, para seguir siendo santificados imitando a nuestro Señor Jesucristo, para seguir siendo corregidos e instruidos y disciplinados cuando nos apartamos de tus caminos, Señor, y para renovar las esperanzas de saber que Cristo viene a por nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia bíblica, que como aquellos hermanos de Tesalónica, si por algo se nos deba a conocer, será porque hemos predicado tu palabra. Y que no ha habido otra intención ni otra motivación que exaltarte y mostrar tu gloria, Señor, a este mundo a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.